Señores, ya no solo el metro de Santo Domingo está generando críticas, sino o la construcción del metro de Santo Domingo. Y vemos a este periodismo que muchas veces uno no lo entiende, cómo le exigían, por ejemplo, a Diandino Peña muchísimas cosas, documentos, papeles, esto, aquello, el otro. Sin embargo, el metro está funcionando. Ahora, no lo hacen con el de los Alcarrizos. Pero ayer el expresidente, ayer el expresidente de la República, Leonel Fernández, dijo algo que es preocupante para el gobierno, que debe ser preocupante para el gobierno. Y es que el costo de la circunvalación de Baní es altamente cuestionable. Dice el presidente de la República que la construcción de la circunvalación de Baní, esa obra costó 3 veces más de lo presupuestado y que es la mitad de lo que debió ser. Bajo ese principio, muchos PLDistas están presos. Muchos PLDistas están presos. Porque parte del deporte extensivo, podríamos decir, de esa lucha contra la corrupción, fundamentalmente se debe o se fundamentó, expresamente se fundamentó en la sobreevaluación de obras, según lo que ha criticado, lo que han montado en el Ministerio Público contra los PLDistas. Pero el que ya lo esté diciendo la Fuerza del Pueblo, le está enviando un mensaje a todos los contratistas que están participando en este tema de la circunvalación de Baní. Un elemento importante con relación a las obras es que las críticas que se le ha hecho al actual presidente Luis Rodolfo Abinader Corona es que sus inversiones apenas llegan, observen, apreciados seguidores, apenas a un 2.2%. O sea, tenemos pocas obras, pero también obras sobrevaluadas. Pero son sobrevaluadas y también están mal hechas. Es algo, señores, doloroso, inaceptable, y que nosotros entendemos que, si bien es cierto que pueden decir que Leonel Fernández quiere sacarle partida al momento político, no menos cierto es que el presidente Luis Abinader tiene que escuchar a la oposición. Porque usted coge y deja. Bueno, la oposición quiere sacarle provecho, pero vamos a observar si Leonel Fernández, su denuncia, tiene razón o no la tiene. Porque nosotros conocemos a muchos empresarios que le ha ido muy bien en este gobierno de Luis Rodolfo y que hoy en día lo que está en juego es el porvenir del pueblo dominicano. Bueno, la verdad es que sí, es una denuncia válida por parte del expresidente Leonel Fernández. Como tú dices, hay que ver qué tan veraz, qué tanto de veracidad tiene esta denuncia, si no corresponde a un tema político o si realmente hay informaciones que él maneja y no ha dejado ver, si hay algo que él sabe y no lo sabemos nosotros. O sea que hay que esperar la respuesta que le darán por parte del Ministerio de Obras Públicas y de las personas que están encargadas de esta circunvalación. Yo me estoy riendo porque me estoy acordando de cuando el PRD y Osiris de León acusaron al gobierno de entonces, de Leonel Fernández, de sobrevaluar los vagones del metro. Wow. Aquí tengo las imágenes, el señor director no le han llegado, veo que no, o sea, tiene solamente una rayita, pero bueno, aquí está la denuncia. Y me río. Yo me río porque, oiga, ¿cuál fue la respuesta de los de ese entonces? Califica como una necedad denuncia de sobrevaluación de vagones. ¿Cuántos años hace de eso? Eso es 2012, dice aquí que es abril de 2012. La primera denuncia fue del 24 de abril, el otro día la OPRE entró, el 25 de abril del 2012, la OPRE respondió todavía el gobierno de Fernández. Yo por lo menos me siento bien de que la clase política, ¿verdad?, que gobernó ayer y hoy es oposición, cuando mañana le toque regresar al poder, porque le va a tocar en algún momento, y el que está en la posición anotadora, en el círculo de espera, es la Fuerza del Pueblo, hasta que el PLD dice Abel que va a ser candidato el 27, pero eso es cosa de Abel. Pero el que está ahora mismo ahí, para próximo, que el PRM se descuide de meterse, Leonel Fernández. Me alegra de que este tipo de denuncias vengan de los sectores de la oposición que anteriormente gobernó y que antes también calificaba de necedad ese tipo de denuncias. Significa que cuando lleguen al poder de nuevo y se le critique de esa manera, ya no van a calificar este tipo de denuncias como necedad, sino que verán
que es necesario que los gobiernos den explicaciones. Yo creo que ahora mismo a quien le corresponde responder esa denuncia que es importante, que es grave, de parte del expresidente Leonel Fernández, es al gobierno de turno. Pero repito, qué bueno que lo que estamos viendo en los que antes gobernaron, que hoy son oposición, es que cuando les toque gobernar de nuevo, ya no calificarán de necedad este tipo de denuncias de las que hoy ellos también se hacen. Entonces, eso quiere decir que hoy los necios son ellos. No, significa según que eso. No, que ya no hay necedad, ya no hay necedad. No, ya no. Muy bien. No se trata, no se trata de necedad o no, pero se supone que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Porque aquí, no, pero es respecto a ustedes, no es respecto a Leonel. Porque ustedes viven diciendo ustedes viven diciendo constantemente que la oposición que no hace su ustedes viven diciendo que no hace su rol, que no hace su trabajo. Entonces, cuando lo hace, también están buscando. Es por política. Exactamente, es por política, no porque se esté haciendo investigación en este lugar. Fíjate que lo planteado por el compañero Rodney es un asunto que salió de la boca del mismo Leonel Fernández, bueno, del mismo gobierno de Leonel Fernández, acusando de necedad los asuntos de sobrevaluación de algunas obras. O sea que sí, yo siempre he dicho que la oposición es sumamente importante y es el papel de la oposición visibilizar algunas cosas. Si no lo dice Leonel, tal vez ni nos enteramos. Y yo estoy de acuerdo, yo es lo que estoy diciendo. Miren, o sea, lo que me satisface a mí es que los que calificaban antes de este tipo de denuncia, hoy también se hacen eco de ese tipo de denuncia. ¿Quién gana? El país. Pero ahora le toca al gobierno, Rafael, responder esa denuncia, porque es bastante seria, es lo que dice. De 2.200 millones de pesos a 6.000 millones de pesos, yo creo que la diferencia es abismal, de 3.800 millones de pesos. Y vuelvo y repito, hay muchos PLDistas donde el Ministerio Público le ha fundamentado querellas y le ha fundamentado casos alegando que hubo una sobrevaluación de obra. Y qué bueno que el expresidente Leonel Fernández haya traído el tema. ¿Saben por qué? Porque Leonel sabe que hay mucha gente preso ahí por esto que yo estoy diciendo. ¿Y cómo es que tú ahora de 2.200 millones de pesos, y lo dice claramente con fecha, dice: Fernández sostuvo que la ejecución de la infraestructura vial refleja la ineficiencia del gobierno y recordó que el proyecto anunciado por el presidente en noviembre del 2020 prometió concluir en septiembre del 2021, pero que fue pospuesto en varias ocasiones. Originalmente la obra estaba en 2.200, en el 20, para concluir en el 21. Eso es lo que está diciendo Leonel Fernández. Y estamos en el 25 y ya la obra va por 3.800 millones de pesos más. Y yo digo, esto no es una cuestión, esto es una cuestión seria, lo que ha planteado el expresidente Leonel Fernández. Y por lo que ha planteado él como tal, pero también por el monto envuelto. Ahí es que yo digo que a veces la comunicación de algunas instituciones públicas falla. Ya esa denuncia tiene 2 o 3 días. Hoy yo hubiese pensado que yo iba a amanecer con un espacio pagado en todos los periódicos a nivel nacional explicando las razones del por qué prácticamente se ha duplicado el costo de la circunvalación. ¿Por qué? Porque esto crea suspicacia, esto crea desconfianza, esto crea que la población, una desazón en unos momentos en que la gente no necesita más problemas ni más dolor de cabeza y necesita la confianza de la gente. El gobierno dominicano, que tiene una serie de retos en materia económica, necesita mantener la confianza de la gente. Y cuando tú tienes este tipo de denuncias y no le das una respuesta a tiempo, te pasa lo que te pasó con el Botánico. Y con lo que ha pasado con otros casos de denuncia, que si se hubiesen explicado a tiempo, se evitan el ruido, se evitan la desconfianza de la gente. Entonces yo creo que aquí somos muy lentos y hasta que un tema no se vuelve una tendencia negativa, sumamente dañina para el gobierno, no responden. Hoy se debe haber respondido, porque alguna explicación tiene que tener. ¿Qué es lo lamentable en este caso? El tema de sobrevaluación de una obra es un tema histórico en la República Dominicana. ¿Qué me decía un amigo funcionario que nos reunimos hace unos meses? Me dice: Giovanni, lo que más dinero nos dan a nosotros para hacer política son los contratistas. Es un mal endémico
que le da una estocada al porvenir del pueblo dominicano. Porque cuando hablamos de este tema, es que para que entienda el pueblo que nos está observando, que una obra sale en 10 pesos, pero al Estado le sale en 30. Entonces, esos 20 pueden servir para una mejor educación, pueden servir para las madres solteras, y que es un modus operandi toda la vida. ¿Quién le da a Leonel Fernández su apartamento para él vivir? Diandino Peña. En el 96 a Leonel le compran un vehículo que no tenía, Diandino. Le compra un apartamento, como también el Diandi de su oficina de abogado. Eso hizo Diandino Peña. Entonces observen cómo Diandino en el 96 es un contratista que viene de la época de Joaquín Balaguer, y hoy en día me dice un amigo, Giovanni, los contratistas son los que nos dan más a nosotros el PRM para hacer campaña. Es doloroso, Giovanni, vuelvo a repetir, Giovanni, es lamentable, eso Rafael, que han pasado 30 años y seguimos lo mismo. Sí, pero es que eso, los contratistas Giovanni, manteniendo a los políticos. Sí, pero eso es histórico. Y también los empresarios, porque claro, son empresarios. Ahora, lo que yo quiero criticar, lo que estoy criticando con esto es que aquí en esa lucha farsa contra la corrupción y la impunidad, aquí se ha llevado mucha gente ahí. Porque ¿qué hace un contratista cuando ve a un político y le da dinero? ¿Para qué lo hace? Es que con los mismos contratistas o algunos contratistas, porque pactaron con contratistas delincuentes, que eran delincuentes buenos, contratistas delincuentes, y hay otros contratistas que están haciendo lo mismo con funcionarios públicos, que mañana el Ministerio Público lo coge. Creo que Jenny Berenice tendrá más limitación ahora. No, hombre, está muy limitada porque ella necesita que la reconfirmen, y ella no es loca para llamar a un contratista de eso y ponerlo en contra con un funcionario, o me dice cuánto te dio cuánto le diste al funcionario, a menos que es un mandato de Palacio, pero ella por sí sola no lo va a hacer. Entonces, es que se levantaron expedientes, pero todavía hay gente ahí. Pero y lo de las expropiaciones de tierra de el señor Donald Guerrero y compañía por acciones, ¿qué es eso? Eso no es sobrevaluación. Eso no es sobreevaluación de todo este proceso, José Ariel. Buenos días a nuestros compañeros de cabina y así a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y el cable. Bien, venía de camino y escuchaba todos estos temas interesantes. Y con respecto a Leonel Fernández, a la oposición, decía nuestra querida Norisbel que a veces atacamos nosotros mismos a la oposición que no hace su trabajo. Y yo estoy de acuerdo que haya... mismo le ha dado piña aquí. Sí, yo mismo le he dado piña. Yo estoy de acuerdo de que hayan los debidos contrapesos, que la oposición salga al frente. Pero también, yo siempre he criticado al PRM, a todos, que cuando están en oposición, a veces critican, a veces lo incriticable, o critican cosas que pasaron en su gestión. Entonces a veces como que a muchos les falta la moral para levantar el estandarte para criticar al otro. Eso yo lo veo así. Por otro lado también tenemos el caso, por ejemplo, de los alcaldes. Cualquiera que llegue alcalde va a tener problemas, porque tenemos un problema con el drenaje pluvial. Yo recuerdo que al señor que duró muchos años ahí, Salcedo, sí, yo recuerdo que le hicieron una campaña bestial con el drenaje de Santo Domingo, y eso lo puso feo. Y hoy tenemos los mismos con Carolina, le critican también en la parte del drenaje.